corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Chao, shalom familia, que el Eterno les bendiga en esta hora. Sean bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, un estudio de la palabra del Señor en este ciclo que estamos llevando
de los estudios del Tanaj, ¿no? Estamos eh, recopilando unos estudios que no teníamos en YouTube, ¿no? Ustedes ya pueden encontrar cronológicamente a los profetas de todo el Antiguo Testamento, pero nos hacían falta poner en YouTube eh, libros como Josué, como Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, y aún nos faltan el libro de los Reyes y una partecita pequeña de Crónicas. Entonces, de pronto si ven los estudios de los profetas, pues estos los grabamos ya hace un tiempito y esto lo estamos grabando un poco más reciente. Pero pues con el propósito de tener todo el canon bíblico aquí en YouTube, en los estudios verso a verso, pues estamos grabando estos que no los habíamos hecho en YouTube, sino los habíamos hecho eran en reuniones por Google Meet. Así que hoy vamos a comenzar el segundo libro de Samuel. Bueno, aunque en realidad el libro del profeta Samuel es uno solo, ¿no? Pero está dividido aquí en el canon que tenemos en dos secciones. La primera y la segunda. La primera compete a la historia del profeta Samuel hasta su muerte y el ascenso y la muerte de Saúl, que fue lo último que se vio. O sea, en el libro de Primera de Samuel se narran esos sucesos. Y en el momento en el que está Saúl reinando, pues también el llamamiento de David. Y digamos que ese principio de la vida de David con la huida de Saúl, ¿no? Porque siempre estaba huyendo de Saúl David para cuidarse de que no lo matara, porque ya habías oído Saúl que David iba a ser rey sobre Israel y que bueno, ya el Señor lo había escogido a él y había desechado a Saúl. Entonces, de eso narra el primer libro de Samuel, de eso trata. Así que los que no lo han visto, pues los invitamos a que lo vean para que puedan seguir con el orden cronológico y puedan estudiar con nosotros también Samuel, segunda de Samuel. Así que eso fue lo que vimos en el primer libro de Samuel. Y en el segundo libro de Samuel, que es este, pues veremos, digamos que dos partes importantes. El ascenso de David como rey, esa unificación de todas las tribus de Israel, eh, y digamos que una gloria de Israel que no había tenido nunca antes por mano del gobierno de David. Y posterior a eso, pues un descenso ahí del reino de David por causa del pecado que comete. Y, y eso es lo que narra el segundo libro que lleva por nombre del profeta Samuel. Así que hoy vamos a estudiar seguro los dos primeros capítulos, eh, pero el propósito es que podamos comprender. eh, esto es base para muchas partes de la escritura. De hecho, el propósito del reinado de David y el llamamiento de David surgen muchas palabras proféticas acerca de un Mesías reinante posterior a David, ¿no? Que vendría de ese linaje. Así que digamos que la vida de David y todo lo que se narra en este libro es bien importante para entender a los profetas y para entender también el Nuevo Testamento y la descendencia de David de donde vendría el Mesías. Así que bueno, vamos a entrar en materia al libro de Segunda de Samuel, no sin antes orar y darles la bienvenida a todos los que se conectan. Gracias por estar ahí siempre presentes, por disponer su corazón y por apartar ese tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Así que acompáñenme en una oración y demos inicio al capítulo 1 del libro de Segunda de Samuel. Padre bueno y Rey misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche, en este nuevo día de Shabbat que nos regalas. Te agradecemos, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, por darnos, Padre, la oportunidad de conocerte, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tus caminos, Señor, de que no te has apartado de nosotros, Padre, de que has cuidado de todos nosotros, Rey.
Permítenos en esta noche, Señor, acercarnos confiadamente ante tu presencia, Rey, con corazones dispuestos, Rey. Gracias porque eres tú el que nos da el deseo, Señor, de buscarte, porque si partiera de nosotros, Rey, no habría nada, Señor. Tú eres aquel que pones el querer en nosotros, Rey. Por eso gracias, Rey, por todos los que disponen su vida, por todos los que apartan este tiempo para oír tu voz, Señor, y para buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, y fortalécenos en ti, Padre, para que podamos perseverar, Señor, para que no desmayemos, Rey, para que por sobre todas las cosas, Señor, busquemos hacer tu voluntad, Señor, antes que la nuestra, Rey. Gracias, Padre, por los que confiadamente se acercan a ti, Señor, y disponen su corazón para oír tu palabra, Rey. Sé tú hablando a ellos, Señor. Sé tú transformando sus vidas, Señor. Sé tú cambiando su manera de pensar, renovando su entendimiento, Señor. Que hoy sus ojos puedan ser abiertos, Rey, y tengan corazón dispuesto, Señor, para oír y obedecer tu palabra. Gracias yo te doy en esta noche y bendigo tu nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estudiar el libro de Segunda de Samuel. Estos dos libros, Primera y Segunda de Samuel, no sé si lo dijimos en la primera parte, pero ¿quién creen que escribió los dos libros de Samuel? ¿Quién creen que escribió Samuel? ¿Mm? Entonces, Samuel escribe la primera parte hasta pues antes de su muerte, ¿sí? Y luego el resto del libro, o de los dos libros, que en realidad es uno nomás, los escriben el profeta Natán y el profeta Gad, ¿sí? Estos dos terminan de escribir el libro de Samuel, pero lleva por nombre, por tradición, el nombre de Samuel. Ahora, este segundo libro arranca en donde termina el anterior, ¿sí? El anterior termina con la muerte de Saúl y este arranca, dándole la noticia a David de esa muerte de Saúl. Entonces en el capítulo anterior, que fue el capítulo 31 del libro de Primera de Samuel, se narra la muerte de Saúl, ¿no? En guerra, que van perdiendo la guerra y mueren Saúl, y no solamente Saúl, sino Jonatán también, y dos hermanos más de Jonatán, hijos de Saúl. Y recordemos que Saúl huye de la guerra contra los filisteos, y cuando está huyendo y se ve perseguido por los filisteos, pues decide coger su espada y atravesársela. Primero le dice a uno de sus siervos, al escudero que llevaba, le dice que si lo mata, con el propósito de que los filisteos no fuesen los que lo mataran, sino prefería que fuese su propio escudero. Él ya se veía derrotado. Así que su escudero no lo hace, ¿no? Por temor y porque era el ungido del Señor y cómo iba a levantar su espada para matarlo. Entonces no lo hace y Saúl se coge su espada y se echa sobre ella y se mata. Y el escudero, al ver que hace esto Saúl, pues también coge su espada y se echa sobre ella y también se mata. Cuando llegan los filisteos ya lo encuentran traspasado por su espada. Aunque aquí en la continuación pareciera que cuando Saúl se recuesta sobre su espada, no murió inmediatamente, ¿sí? Sino que quedó ahí sufriendo. Y ahí es donde arranca esta historia del segundo libro de Samuel. Dice, David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl,
rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán y su hijo murieron. Y David dijo a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces, como les decía, en el primer libro de Samuel termina diciendo que Saúl se echa sobre su lanza o sobre su espada allí, se, sí, se echó sobre su espada para matarse. Y su escudero al verlo, pues también se echa sobre su espada para matarse, pero al parecer no muere ahí mismo, sino que queda con vida. Y dice acá que cuando ve a este joven pasar, este joven Amalecita lo manda a llamar y le dice que lo mate, ¿no? Porque dice, pues se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Imagínate uno clavarse una espada pensando que va a morir de una ahí y quedar agonizando y sufriendo. Pues cuando vio que este joven pasaba, pues le pidió que lo terminara de matar. Entonces dice el verso 10, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces aquí menciona que este joven cogió como prenda de que en realidad lo que le estaba contando a David era cierto, pues un brazalete que tenía Saúl en su brazo y la corona, ¿no? Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, o sea, cogiendo sus vestidos, ¿no? Los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y eso de rasgar sus vestidos era en señal de duelo o de luto por causa de la muerte de Saúl. David se rasga los vestidos y dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Yahweh y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y es curioso ver a David pues bueno, no es curioso verlo en esta situación porque David siempre actuaba de esta manera. Pero digo que es curioso porque no es el obrar nuestro, no es el proceder nuestro. Por lo general nosotros actuamos de manera diferente. ¿Y por qué lo digo? Porque la relación entre Saúl y David no fue buena, no por causa de David, sino por causa de Saúl. Porque Saúl, desde que fue puesto rey en Israel y supo lo de David y que el Señor había desechado a Saúl, pues persiguió la vida de Saúl para matarlo. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, ¿sí? Cuando Israel entra a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, eh, ellos eran 12 tribus y digamos que el que los dirigió ahí fue Josué a entrar a la tierra prometida luego de la muerte de Moisés. Y a razón de esto, cuando entra a la tierra prometida, Israel a lo largo de un tiempo, los gobiernan jueces, que eran pues personas que el Señor enviaba para que no solamente juzgaran al pueblo en asuntos de las leyes de Dios, sino también para que los librasen de sus enemigos. Ahora llegó un momento en el que Israel dijo, queremos tener un rey como las demás naciones, y el profeta Samuel, que era el que estaba, digamos que fue el último juez que hubo, que estaba dirigiendo al pueblo, pues le consulta al Señor y le dice, el pueblo quiere rey. Y el Señor le dice, no te preocupes, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí.
¿Y por qué dice eso el Señor? Porque el Señor era el rey de Israel. Digamos que usaba a ciertas personas como líderes para que dirigieran al pueblo, pero él era el rey de su pueblo. Pero Israel quería tener un rey como tal, como las demás naciones lo tenían. Y a razón de eso, pues piden tener un rey y el Señor les concede, digamos que esa oportunidad y el pueblo escoge a Saúl, un rey que era, dice la palabra que él era un hombre que era fuerte, que era valiente, que era alto, que miraba todo el ejército por debajo del hombro, o sea que era más alto que todos los hombres que habían en Israel, era el más alto, era apuesto, mejor dicho, era el mejor rey que podrían haber escogido a los ojos de ellos, del pueblo, más no a los ojos de Dios. Por eso cuando el Señor llama a David en sucesión de Saúl, y aunque Saúl todavía estaba reinando, lo manda a llamar a través del profeta de Samuel para ungirlo, es porque eh, Saúl había desobedecido a una orden del Señor de, de matar a los amalecitas, de acabarlos a todos. Y Saúl desobedeció a eso y dice el Señor que por cuanto le desobedeció a eso, pues que él lo había desechado. Entonces lo desecha y llama a David con el propósito de que David fuese el sucesor después de la muerte de Saúl. Y entonces digamos que toda la historia de ese libro de Primera de Samuel estuvieron eh, huyendo David de Saúl y, y Saúl persiguiendo a David para matarlo. Entonces, digo que es curioso que se lamente David de la muerte de Saúl porque la vida de David con respecto a Saúl fue solamente huir, huir y huir para que Saúl no lo matara. Pero cuando se entera David de que Saúl había muerto, él no se pone feliz como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho, ¿no? Si tenemos toda la vida a alguien que nos hace la vida imposible, que es un enemigo y que está detrás de nosotros y que todo el tiempo busca hacernos el mal, pues cuando nos enteramos que se muere, pues uno siente un fresco, uno dice, uy, gracias a Dios se murió, o celebra, o yo qué sé, porque esa es la naturaleza de nosotros como seres humanos, ¿no? Porque decimos, no, ya se me quitó el que me perseguía, el que me, como decimos nosotros coloquialmente, el que me la montaba. Pero por el contrario, David no actúa así. David se entera de la muerte de Saúl y llora y se lamenta. Entonces uno dice, uy, pero eh, tan extraño que un hombre al que toda su vida lo único que hizo Saúl fue perseguirlo y quererlo matar, cuando se entera de que muere, se lamenta de que haya muerto. Entonces dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Yahweh y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y bueno, a diferencia de llorar por Saúl, uno dice, bueno, por Saúl como raro que llore. Ahora por Jonatán sí no, porque Jonatán fue su amigo. Jonatán era el hijo de Saúl y fue muy amigo de David, aunque era muy mayor que David. eh, mm, sí, era mucho más grande. O sea, si David tenía 12, 13 años cuando el Señor lo llama y empieza a servir en la casa de Saúl, Jonatán ya tenía como 30, ya era más grande. Pero tuvieron una amistad muy estrecha y Jonatán sí fue muy bueno con David. Y bueno, y David igual con Jonatán. Entonces, ¿qué sucede? Que por Jonatán uno dice, bueno, pues sí, normal que llore, ¿no? Pero por Saúl extraño. Ahora también llora y se lamenta por el pueblo y por la casa de Israel porque habían caído de filo de espada, pues habían perdido en esa guerra contra los filisteos y habían salido huyendo, ¿no? Ahora dice, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y a diferencia de muchos, nos hubiésemos de pronto, a diferencia de David, muchos de nosotros de pronto nos hubiésemos alegrado de que nos dieran esa noticia y que alguien nos hubiera dicho, yo lo maté. Uy, bendito seas del Señor porque me quitaste a mi enemigo de encima. Pero fíjate que la respuesta de David ni siquiera es así. Dice que le pregunta de dónde es. Él le dice, yo soy un extranjero amalecita.
Y mira lo que le dice en el 14, y le dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? O sea, David, con todo y lo que Saúl lo perseguía, dice que cuando se enteró de que este amalecita había matado a Saúl, aunque la amalecita le dice, no, pues yo lo encontré y ya estaba echado sobre su lanza, pero estaba agonizando y me dijo, mátame, y yo pues lo maté. Pues él me lo pidió, yo lo maté viéndolo agonizando. Preferí matarlo, dejarlo vivir porque igual ya no iba a vivir. Entonces le cuenta todo esto a David, y David incluso se molesta con el amalecita, ¿sí? Que es una reacción extraña. Por como les digo, de pronto nosotros hubiéramos dicho, uy, menos mal, ¿cierto? O bueno, listo, lo mataste, bueno, pues ya. Pero este dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces ya, llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo, y lo hirió y murió. O sea, David manda a que uno de sus hombres mate a este que había matado a Saúl, ¿no? Entonces, curioso ver la reacción de David, ¿no? Que aún incluso en la muerte de Saúl, de uno de sus más grandes enemigos, eh, sabía que este había sido puesto por el Señor, que era el ungido del Señor, porque pues era el rey de Israel, y que este que había levantado su espada para matarlo, pues también merecía morir, porque no estaba bien que ninguno osara levantar su mano contra el ungido que el Señor había puesto. Así que interesante, porque con todo lo equivocado que era Saúl, David incluso en esto lo honró, porque sabía que Dios era el que lo había puesto. O sea, por más de que Israel había pedido el rey y todo eso, porque Israel es el que lo pide, pues el Señor permite que sea Saúl y lo pone. Y digamos que lo deja vivir hasta el momento en el que debía vivir Saúl, y ahí muere. Pero mientras que vivió, nunca tuvo eh, el, o más bien, siempre tuvo la oportunidad, o varias veces tuvo la oportunidad David, pero nunca levantó su mano para matarlo. Y cuando se entera que lo matan, pues manda a matar al que mató a Saúl. Le dice, ¿y tú por qué haces eso? ¿Cierto? Y lo manda a matar. Y esto no para quedar bien con la gente, ni para que, uy, no, David, ¿cómo es que es de buena gente? No, porque en realidad David era así. O sea, ese era el comportamiento genuino de David. David no necesitaba chicanear ni apantallar de lo que no era. Él era así. Él era una persona humilde, él era una persona que temía a su Dios y que sabía pues lo que Dios había puesto en Saúl. ¿Quién era Saúl? Y pues eh, no menospreciaba las palabras del Señor con respecto a esto. Entonces dice, llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido del Señor. O sea, como dice el dicho, el pez muere por su boca, y usted se puso de muy... O sea, por más de que era un mensajero, dijo yo, pues voy y les cuento pues, que se murió, y pues bueno, sí, yo lo rematé ahí, pero yo voy y les cuento y ya. Y como dice, el pez muere por su boca. ¿Cómo mueren los sapos? Ah, mentiras. Murió el hombre por haber hecho eso. Así que le dice, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido del Señor. Y aquí viene un pasaje interesante, y es una canción que hace David para Saúl y para Jonatán. Entonces vuelve otra vez, extraño para nosotros de pronto, pero no para el comportamiento de David. Endechar es levantar una canción, pues como de tristeza. Sí, algo así. Que si Saúl moría primero, él le hacía un retrato. O si él se moría primero, le cantaba un son, decía así. Ah, no, porque David era el que cantaba, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Bueno. Entonces, David endecha a Saúl.
y a Jonatán. ¿Qué es endechar? Es lamentarse, pero con sentimiento, así, ¿sí? Es con canción. Es una manera de expresar su dolor y su tristeza. Y el dolor y la tristeza que en realidad también pues sentía el pueblo, ¿no? Porque pues era el rey de Israel. Y por más de que muriese el rey de Israel, por más de que muriese Saúl, con todo y lo cabezón que era, pues era el rey de Israel, ¿no? Entonces es simple, es como... Es, exacto. O sea, que mataran hoy a algún presidente. Pues sea bueno el presidente o sea malo, pues es una tragedia. eh, los enemigos se enteran y dicen, uy, no está a la cabeza, entonces una oportunidad para ir y invadirlos, para ir y pelear contra ellos, ¿cierto? Para algunos será un alivio, dirán, uy, no, gracias a Dios, ¿cierto? Pero, o para otros no, pero igual resulta siendo un momento, pues, delicado. Y ustedes ven que un entierro para un presidente o para una persona importante, pues siempre va a ser, eh, pues con toda, ¿no? Y acá no era la excepción. Saúl con todo y lo que era, pues David no era ni mejor ni peor que Saúl. Uno ve en la escritura, pues obvio, que David de pronto tuvo una mejor actitud para con el Señor, pero también la embarró y también fue débil, ¿cierto? También hizo cosas mal. Eh, pero sí hay una diferencia muy marcada entre Saúl y David, y de hecho este libro de Samuel lo denotará después del capítulo 7 por ahí más adelante, cuando David se le corre la teja. eh, y es la actitud de David siempre de arrepentimiento para con Dios. O sea, uno puede ser cabezón y embarrarla, como David lo hizo, pues cuando lleguemos a eso lo veremos, pero David coge a una mujer que no era la de él, ¿cierto? Se acuesta con ella, la chica queda embarazada y manda a llamar al marido, ¿verdad? Y lo emborracha y lo manda para la casa a ver si de pronto el marido se acostaba esa noche con su mujer y pues ahí digamos que tapaba el asunto, ¿no? Pero no lo logra hacer y entonces manda a matar al marido de la mujer y se queda con la muchacha. Y eso a los ojos del Señor no le agradó, ¿no? Y pues toda la reprensión que viene sobre David. Sus hijos, luego en segunda de Samuel se narra eso, Absalón buscando para matar a David. O sea, su propio hijo queriéndolo matar. Así que David digamos que paga también las consecuencias de su pecado, pero David tenía un corazón distinto al de Saúl, porque el corazón de David era dado al Señor. Era un corazón lleno de arrepentimiento, de que reconocía que era un hombre equivocado y que necesitaba a Dios. Y Dios por eso le perdona y por eso le restaura y por eso le hace una promesa, ¿no? De que de su descendencia vendría el Mesías y que nunca faltaría trono, que nunca faltaría rey en el trono de Israel que fuese de su descendencia, ¿no? Y el corazón de David siempre fue muy dado a eso, ¿no? También en Samuel, en este segundo libro, se narra el deseo de David de construirle una casa al Señor, ¿no? El templo, que luego lo construye su hijo Salomón porque dice la escritura que se le prohíbe a David levantarlo porque sus manos estaban llenas de mucha sangre. Y de hecho en segunda de Samuel pues se ve todas las guerras que libró David contra los enemigos de Israel para lograr que Israel viviese en paz durante mucho tiempo, ¿no? Él conquista Jerusalén, va y la toma y, y lo vuelve la capital de Israel y pone allí eh, el arca del pacto porque él la lleva de Silo que estaba y se la lleva hasta allá y, y allá pone el tabernáculo y la tienda, bueno, hasta que viene Salomón, su hijo, y construye el templo. Y ya se vuelve Jerusalén no solamente la capital de Israel, sino la capital de culto y de donde estaba el templo, ¿no? Así que siempre se notan las diferencias entre Saúl y David, pero ambos fueron hombres equivocados, ambos. Pero como hemos aprendido y lo que nos manda la escritura es que podemos ser equivocados, podemos embarrarla, pero el corazón nuestro debe estar dado a volvernos al Señor y arrepentirnos, ¿sí? Porque
Uno dice, bueno, ¿qué más grave fue, lo que hizo Saúl o lo que hizo David? Pues ambos fueron graves, ambos fueron pecados complicados en contra del Señor, pero a uno le fue bien, bueno, pues digamos que en ese orden de ideas no les fue ni bien a los dos, porque los dos tuvieron reprensión, ¿no? Pero, pero al uno se le hizo una promesa que al otro no se le hizo. O sea, a David se le hizo la promesa de que de su descendencia nunca faltaría un rey sobre Israel. En cambio a Saúl se le dijo, nunca más se sentará un descendiente tuyo sobre el trono de Israel, ¿no? Entonces, es un contraste bien marcado. Y toda la escritura pues nos narra eso David en sus salmos, porque David es autor de muchos, de la gran mayoría del libro de los salmos, lo escribió David. Y David era un hombre muy, muy dado al Eterno, al Señor. Aquí compone una canción que vamos a leer eh, en tristeza y en lamento por la pérdida de Saúl y de Jonatán, ¿no? Ah, ah. Y endechó David, versículo 17, a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Y aquí se muestra, se muestra no, sino se menciona el libro de Jaser. Es un libro que no está en el canon que nosotros leemos, no está en el canon bíblico. Si uno busca aquí en la Biblia, el libro de Jaser no aparece. Pero así como el libro de Enoc, son libros que son mencionados por la misma escritura, aunque no los tenemos, ¿no? Entonces, el libro de Jaser como el libro de Enoc uno los puede encontrar en internet y eso, pero bueno, saber si tal cual y esos son los libros, pues es complicado, pero se mencionan. O sea, el libro de Enoc era un libro que se conocía y que en la cultura hebrea, israelita, muy antigua y bueno, hasta el tiempo de los apóstoles, porque de hecho Judas menciona a Enoc, eh, hablando de que él profetizó acerca de algunos de los que vendrían en los postreros tiempos a engañar y no sé qué. Él lo menciona. Esto quiere decir que en su biblioteca normal para un israelita, al igual que los libros de los profetas y al igual que la Torá, estaban los libros de Jaser y de Enoc, ¿no? Aquí se menciona el libro de Jaser y hay otro pasaje donde se menciona también este libro y es en Josué 10:13 donde dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos y dice, ¿no está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi por un día, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Josué está luchando y le pide al sol que se detenga? Que dice, sol detente ¿en dónde? En Gabaón. Y la luna se detuvo en el valle de ¿dónde? De Ajalón. Absalón no, Absalón era el hijo de David. En el valle de Ajalón, ¿no? Así que en estos dos se menciona el libro de Jaser. El libro de Jaser uno lo encuentra ahí, y también lo llaman el otro Génesis y no sé qué. Pero el hecho es que es un libro que narra, o sea, que también se encuentra este cántico que endechó David, ¿sí? Y también se encuentra los hechos que hizo Josué cuando se detuvo el sol y la luna, ¿no? Y bueno, y como significado el nombre Jaser significa justo, ¿no? Viene de la misma palabra, eh, eh, ¿cómo es que es la palabra? No, sadik, de la raíz sadik, que es justo. Y ese es el cántico. 19. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Ha perecido, perdón, no ha aparecido. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes. No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Asjalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Entonces arranca diciendo,
pereció la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Quién era la gloria de Israel? El rey. El rey Saúl era la gloria de Israel. Equivocado, cabezón, como fuera, sí, pero era el ungido que el Señor había puesto. Esa era la gloria de Israel. Un rey eh, que pues no gobernó ni hizo muy bien las cosas, pero, pero era el que había sido puesto. ¿Cómo han caído los valientes? Fíjate cómo se refiere tanto a Saúl como a Jonatán. O sea, aquí está hablando acerca de los dos, ¿no? Pero los recuerda como valientes, ¿sí? No arranca diciendo en la canción, uy, gracias al cielo que te moriste, ¿cierto? No, por el contrario, pereció la gloria de Israel sobre las alturas, como han caído los valientes. Y dice, no lo anuncies en Gad. ¿Dónde queda Gad? En tierra de los filisteos. De allí era Goliat, el gigante, ¿no? ¿Recuerdan? De la tierra de Gad, ¿sí? A diferencia de Gad con D, que es uno de los nombres de las tribus de Israel, ¿no? Este es Gad, pero de los filisteos con T. No lo anuncies en Gad ni de islas nuevas en las plazas de Jalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y al igual que Saúl, cuando va perseguido por los filisteos, le dice a su escudero, mátame tú para no caer en manos de estos incircuncisos, ¿no? Y esa es la frase que uno recuerda siempre, filisteos incircuncisos, ¿no? Cuando se refiere a los enemigos de Israel, uno que la usa hoy coloquialmente, ¿no? Pero la referencia era acerca de un pueblo incircunciso que no hacía parte del pueblo de Dios, del pueblo del pacto, y era un enemigo del Señor, ¿no? Por ende de Israel, ¿no? Entonces, ¿por qué dice no lo cuenten? Porque lo que decíamos ahora, si una nación se entera que acaba de morir el presidente, ¿no? Y tiene enemigos, pues es un buen momento para invadir, es un buen momento para ir y tomar el control, para que alguno se haga del poder, ¿no? Digamos, hoy en día, en las naciones, digamos que generales, ¿no? O sea, como en el 80 y 90 y tanto por ciento de los países del mundo, pues si muere hoy el presidente, pues tendrán un vicepresidente y después vienen las elecciones y sigue el siguiente. Pero en un poco porcentaje donde hay algún tipo de poder perpetuado ahí durante mucho tiempo, pues es una buena oportunidad para que cuando muera aquel, suba otro y tome el poder, ¿no? Entonces, y de pronto más si hay una guerra, si hay un enemigo ahí, pues complicado, ¿no? No sé, digamos que hoy en día, hoy hay una guerra ahí que sigue dándose entre Ucrania y Rusia, ¿no? Imagínense que llegase a morir el presidente del uno o del otro país, pues habría una oportunidad para ir a invadir al otro país o para que se metieran otros y miraran a ver qué hacían, ¿no? Imagínense que muriera el presidente de Rusia. ¿Ah? ¿Qué haría la OTAN y qué harían todos esos? Pues no sé, meterse, invadir alguna cosa, no sé, supongo yo, porque ya no está el que está ahí, ¿no? Porque ya no está Putin, entonces por esa razón podrían meterse, ¿no? O al revés, que muriese, yo no, ¿cómo es que se llama el presidente de Ucrania? ¿Uskarowski? ¿No? No me acuerdo. Pues tiene un nombre que es como yo lo he escuchado varias veces, pero no me acuerdo cómo se llama el presidente de Ucrania. Bueno, es como joven el hombre, ¿no? Es joven. El presidente de Ucrania es joven. Bueno, Zelensky. Zelensky, ¿yo qué dije? ¿Roski? Oscar Roski, no, Zelensky. Zelensky. Este es el presidente de Ucrania. ¿Vladimir? Vladimir. Este está en ruso, por eso es Volodymyr. Ah, listo. Entonces, perdón. Entonces, imagínense que pasara eso, pues sería una buena opción, un buen momento para una invasión, para, no sé,
incluso para acabar la guerra, ¿no? Pero bueno, por eso, volviendo acá, David dice, no anuncien esto en Gad, ni en la tierra de Jalón, ni en la tierra de los filisteos, porque nuestros enemigos, ¿no? De que haya muerto nuestro rey, se alegrarán. Entonces, a diferencia de otros, a diferencia de nosotros mismos que de pronto hubiésemos publicado, por fin se murió este que nos tenía fastidiados o nos molestaba, por el contrario, era como es de nuestro pueblo. Igual es un hijo de Israel, es un benjaminita, es el rey que el Señor puso, que nuestros enemigos no se enteren. Aunque bueno, supimos en el capítulo final, en el 31 de Samuel, que, que unos filisteos iban pasando por ahí, vieron a Saúl ahí muerto y a Jonatán y todo eso, y los agarran y los decapitan y llevan las cabezas a los templos de Dagón, de Astarot, perdón. En el templo de Astarot dice que lo pusieron allí y los cuerpos los colgaron en las plazas, pero uno de los hombres de Saúl que se enteraron de eso, de los de... No, mencionó un lugar, Sittim, Galaad, bueno, no sé, no recuerdo. Esos hombres se enteran y van allá en la noche y bajan los cuerpos, los bajan y los ocultan, pues, y los queman y entierran los huesos, dice, y, y los lloran bajo un árbol, ¿sí? Y los entierran allí. Esa es o sea, lo hacen porque pues igual es nuestro pueblo, era nuestro rey y todo eso, ¿no? Y es una burla que, que los enemigos tengan el cuerpo del rey de uno y lo exhiban así de esta manera, ¿no? Una deshonra también para Israel. Los de Jabes. Listo, gracias. Entonces, que no se enteren. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Y esto es una manera de recordarlo a Saúl y a Jonatán en el 22. ¿Me bajé mucho? Ah, fue mi chica. Ah, circuncisos, perdón, 21. Ah, pero tampoco un versículo. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Y fíjate, David dice, y donde murió Saúl, nuestro rey, que allí no vuelva a llover, ¿no? Como que esa tierra quede desierta, porque allí pereció el ungido del Señor, ¿no? Es una manera muy, pues como muy bonita de parte de David en la intención, no de maldecir un lugar, no, como de decir, en ese lugar murió el ungido del Señor, el ungido de nuestro pueblo, el rey de nuestro pueblo, ¿sí? Como la malecita que va y le cuenta a David, le dice, ay, yo lo encontré allí y él me dijo que lo matara y yo lo maté. Ah, tú lo mataste, muerto, ¿cierto? De la misma manera, como, ¿ah? Tan tierno David que dice, "Oh, no vuelva a llover en el lugar donde pereció nuestro rey". Bueno, ni sea tierra de ofrendas, dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. O sea, allí murió el rey Saúl y cayó su escudo, como si no hubiera sido ungido con aceite, es como si no hubiese sido escogido por el Señor, como si fuese cualquier militar, cualquier eh, soldado del ejército. Y no era así, era nuestro rey, por eso que no vuelva a llover allá. Y fíjate cómo empieza a hablar de ellos, como eran de valientes, ¿no? Dice, sin sangre de los muertos ni grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. O sea, siempre que salían a la guerra, tanto la espada de Saúl como el arco de Jonatán era más de lanzas, de arco, de jabalina, como ese, era más de largo alcance. En cambio, Saúl era más cuerpo a cuerpo, así, más, ¿sí? Peleaba más de cuerpo a cuerpo, en cambio, y Jonatán sí era más de lanza y de jabalina. Sí, era un tirador, sí. Y dice,
sin sangre de los muertos, ni grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. O sea, siempre que iban a la batalla, siempre peleaban y vencían. Era una manera bonita de recordarlos, ¿no? Aunque pues varias veces perdió Saúl, pero una manera bonita de recordar a Saúl. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Y esto no lo dice hipócritamente, es David ahí como por quedar bien y como para que hoy lo estemos leyendo. Y ay, no, sí, tan bonito que David. No, es que ese era el corazón de David. Un hombre humilde, un hombre verdadero, genuino. Esto era. O sea, no, él no estaba aquí apantallando ni mostrando una faceta que no era. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. O sea, dice Saúl, pues eran padre e hijo. Y, y Jonatán era uno de los principales en el ejército de Saúl. Entonces dice, así como en su vida, en su muerte tampoco fueron separados. Murieron juntos, vivieron juntos, murieron juntos. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y este es un pasaje que, al igual que la vez pasada lo mencionaba mi cuñado en una de las enseñanzas de Samuel, pues es un pasaje que pareciera que estuviese diciendo que Saúl, que David y Jonatán se amaban así como un hombre ama a una mujer o algunas cosas así, pero no. David tuvo sus mujeres y de hecho lo demuestra que no era para nada eh, eh, homosexual, porque es que es un pasaje en el que se malinterpreta como si David y Jonatán hubiesen tenido alguna relación amorosa y por ahí lo pintan también así como muy amanerado a David o lo que sea, pero no. De hecho, el pecado más grave que cometió David fue haberse metido con la mujer que no era de él. Y fue adúltero con una mujer y, y tuvo varias mujeres, ¿no? Y concubinas y todo eso. O sea, no hay por donde se le pueda decir a David o acusársele de eso. Lo que pasa es que la amistad y el amor y el cariño que se tenían ellos dos, Jonatán y David, era muy superior. O sea, aquí em, cuando la esposa de David le dice, ¿y tú por qué amas tanto a Jonatán? La respuesta de David fue, no estás lista para esta conversación. Esa fue la respuesta. Porque, porque no lo entendería. O sea, era un amor distinto. Y David dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pero la amistad que tuvo David y Jonatán fue una amistad eh, muy grande, un cariño muy cercano. De hecho, Jonatán mismo, antes de que David huya de Saúl, recuerdan que ellos se encuentran y Jonatán, digamos que de alguna u otra manera le dice a David, eh, como que le entrega el reino y tú vas a ser el que va a reinar después de mi padre y lo único que te pido es que me jures que vas a hacer bien y misericordia para mí y para mi descendencia, ¿no? Y ahora más adelante se viene una guerra de los otros hijos de Saúl contra David, de los que habían quedado, y el ejército y bueno, de los comandantes de Saúl y eso que habían quedado, porque pues en contra de David de que él no fuese a tomar el reinado de Israel. Eso viene aquí ahorita más adelante. Pero David los derrota y todo eso, y al único que deja vivir de los descendientes de Saúl es al descendiente de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. A este lo deja vivir. Era hijo de Jonatán, ¿sí? A Mefiboset. Y él tenía un problema, no recuerdo qué era. Ah, el de las piernas. Él era inválido. Y lo hace sentar en su mesa y le da una tierra y todo. O sea, le cumple la promesa que le hace a Jonatán. O sea, esa era
la amistad y el amor que se tenían estos dos, ¿no? Entonces no era un amor eh, cochino, dice. No, no era un amor, si en los tipos de amores esos que filial, que no sé qué, yo creo que era un amor así filial, un amor de hermanos, ¿no? Un amor como el que se le tiene a un hermano, ¿no? Los que tenemos hermanos y son muy cercanos a nosotros, ¿no? Porque hay hermanos que de pronto no lo sean tanto, pero hay unos hermanos que son muy cercanos a uno. Bueno, y aunque sean lejanos, uno siempre los tiene ahí, pero cuando son cercanos uno les tiene un amor especial que no le tiene a nadie más. Bueno, este amigo de David era así, era como un hermano. Más que un hermano era Jonatán para David. Por eso dice esto acerca del amor que le tenía. Y que le fue mejor. ¿Por qué? Porque Jonatán no le daba lora, en cambio las mujeres sí le daban lora, ¿no? Entonces, comparar el amor de un amigo con el amor de la mujer, pues no tiene precio, ¿no? El amor de un amigo es sincero. ¿Cuándo le da lora un amigo a uno? Nunca. En cambio la mujer, uy, no, eso lo cela, le da lora, que mi amor, que cómo me vestí. Uno sale con los amigos, y uno, ay, tan bacana esa pinta, uy, tan no sé qué, ¿sí? Y listo, y ya. O si uno no se da cuenta, pues no pasa nada. Pero salga usted con la mujer que esté estrenando, que se haya maquillado, que se haya peinado, y no dígale nada. Y verá el problema en el que se mete. Ah, es que tú no me dices nada, es que tú no te das cuenta, es que no te diste cuenta que me arreglé, es que no te diste cuenta que me maquillé, es que no te diste cuenta que me peiné. En cambio uno sale con el amigo, con los amigos y eso y se peluqueó, eso, y uno a veces ni se da cuenta, o de pronto se da cuenta y dice, le quedó bacán el peluqueado y ya, pero no está ya en la noche llorando, ay, mi amigo no me dijo cómo me había vestido, no me dijo nada. En cambio la mujer sí. Por eso el amor de Jonathan era mejor que el de las mujeres. ¿Ah? No estás lista para esta conversación. No estás lista para esta conversación. Entonces, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra, ¿no? Como viendo a Saúl, a Jonatán y al ejército del Señor que había muerto igual. Había habido una pérdida grande de Israel en aquella guerra contra los filisteos. Entonces, esa es la endecha, el, el cántico que levanta David contra Asia, ¿no? Hacia Jonatán y hacia Saúl. Después dice de esto, aconteció que David consultó a Yahweh diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió, y ya se tapó, ya estaba cerrando el ojo allá, echándose la cobija encima. No. Después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, benditos seáis vosotros de Yahweh, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con Saúl dándole sepultura. Ahora pues Yahweh haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre nosotros. Entonces sale de la historia Saúl, muere ahí y al morir les reconoce a los de Jabes que lo enterraron y que tuvieron misericordia con él, que no lo dejaron colgado allá en las ciudades de los filisteos. Y les dice, dice que los de Judá ungieron a David como rey sobre Israel. Sobre ellos, perdón, sí, sobre ellos. Y aquí
empieza algo que es una guerra entre David y la casa de Saúl, entre los que quedaron de Saúl y el nuevo reinado que había comenzado David. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, ¿recuerdan a Abner? ¿Sí? El que cuando David allá se mete y le coge el tazón de agua y la lanza, le dice, mira, yo lo hubiese podido matar a tu señor y tú que eres el general no te diste ni cuenta y no que lo hace quedar mal. Y él dice, ay, no, eso fue por ahí que se lo encontró o alguna lanza de otro, no sé qué. Y después cuando le corta el borde del manto, igual, ¿no? Ese Abner que era todo creído, ese dice que tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad y sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, sobre todo Israel. Los que ungen a David como rey sobre ellos son Judá. Pero digamos que las tribus estaban un poquito divididas, ¿no? Por el tema de Saúl, por el tema de David. Había una división entre las mismas tribus, aunque eran el mismo pueblo. Y aquí aprovecha Abner y unge a un descendiente de Saúl, a un hijo, a Isboset, lo unge por rey sobre estos lugares. Y dice, y de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y bueno, pues de más que David era judío, ¿no? O sea, bueno, era de la tribu de Judá. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Y mientras tuvo ese tiempo, solamente reinando sobre Judá, estuvo en guerra contra las demás tribus que seguían al hijo de Saúl y a este Abner. Y fue el número de los días que David reinó. 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia. ¿Quiénes eran estos? ¿Quién era Joab, hijo de Sarbia? Sobrino de David, ¿no? Y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a los otros. Al otro lado, perdón. Separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab. Se gritaron ahí al salto de un charco. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón, que significa campo de filos de espada de los adversarios o de las bandas. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Todos estos siervos de David son esos que cuando David está huyendo y se esconde en la cueva de Adulán, eran los pobres, los renegados, los tristes, los echados, los que no tenían para comer, los que estaban llevados, pero luego se vuelven los valientes de David. Son estos. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. ¿Quiénes eran los hijos de Sarbia? Joab, Abisai y Asael. Joab es el que se convierte en general del ejército de David. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Como una gacela. Es que cuando dicen gacela, se acuerda uno ahí a Animal Planet, ¿no? Cuando está el guepardo acechando la gacela. Así. Malo el chiste. Entonces, la batalla fue reñida. Aquel día Abner y los hombres fueron vencidos. Estos hijos de Sarbia y Asael era ligero como gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí.
Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. ¿Sí ves? Al Abner ahí sí salió corriendo, estaba muy fuerte, muy fuertecito, pero cuando lo alcanzó eh, Asael, eh, lo iba alcanzando, miró hacia atrás y le dijo, ay no, ¿por qué no agarra para allá? O agárrese a alguno de estos y cojas lo que ellos tengan. Y Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? Y estaba huyendo. Es que este era descarado, ¿cierto? Iba huyendo y corriendo de la presencia de este y le decía ahí, ¿por qué no te quitas que te voy a matar? Y seguía corriendo. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Pero entonces iba corriendo y cogió la lanza y hizo para atrás y lo atravesó a Asael. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. De Benjamín era Saúl, ¿no? Y estos respaldaban a los disidentes de Saúl, ¿cierto? Eran como las disidencias de Saúl, prácticamente. Porque ya el rey era David, ya el Señor lo había ungido y ya el profeta lo había declarado, pero solamente Judá había aceptado esto, ¿no? Era prácticamente así como el tratado de paz, tales, no sé qué, unos aceptaron, los otros no, se fueron de disidentes. Entonces se juntan los de Benjamín para defender a Abner. E hicieron alto en la cumbre del collado y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Elohim, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. O sea, imagínate, de esa guerra solo mueren 12 y Asael, perdón, que murió persiguiendo a Abner. 19, perdón, y Asael, que murió persiguiendo a Abner. Pero en cambio del ejército de Abner, de los disidentes de Saúl, murieron 370 hombres. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces imagínense, una guerra de unos que ya no tenían por qué seguir peleando, pero que decidieron hacerlo porque este Abner era terco y no quería reconocer a David como rey. Entonces, solo Judá reconoce a David. ¿Y David qué tiene que hacer? Pues luchar contra ellos hasta que los derrota. Por eso dice, se iba fortaleciendo David y la casa de Saúl se iba debilitando. Hasta que David ya logra tener el control. Y es una lucha interna pues tonta, porque es matarse entre el mismo pueblo, ¿no? Y por alguien que ya había sido escogido, que era David, y por alguien que había sido desechado y que ya había muerto y era Saúl. Pero este Abner era terco, ¿no? Y por eso fue que nombró al otro. Capítulo 3. Ay, ya, mire, ya
¿Les hice abrir la Biblia otra vez? Bueno, abrámosla otra vez. No, mentiras. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el capítulo 3, hasta el 1, que dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Porque aquí ya viene más historia, ¿no? Hijos de David, pacto de Abner con David, y bueno, ahí sigue esto hasta que muera Abner, ¿no? Porque era la única manera de dejar ese pleito ahí que tenían entre el mismo pueblo, entre las casas de Israel. Así que bueno, esa es la primera parte del segundo libro del profeta Samuel. Esta historia to be continued, ¿sí? Porque hasta ahora está empezando el reinado de David, ¿no? Empieza solamente reinando sobre Judá y bueno, ahí seguirá tomando el control hasta que logre gobernar sobre las 12 tribus de Israel en unión y no solamente se libra de esa batalla interna, sino también de sus enemigos, y puede Israel tener paz durante mucho tiempo, porque es bajo el reinado de David que Israel mantiene esa paz, que luego se la hereda a Salomón, y ya luego por el pecado de Salomón viene esa división de Israel y hasta ahí fue, ¿no? Pero bueno, ahí vamos en la historia y vamos aprendiendo un poco más y recordando, los que ya hemos estudiado este libro, pues recordando cómo era la historia. Así que muchas gracias a todos por conectarse, por haber compartido con nosotros esta noche. No olviden suscribirse, dejar su like, ahí comentar y compartir esos estudios en sus redes sociales. Sería genial que nos ayudaran de esta manera a hacer que el mensaje del Señor pueda llegar a muchos más. Recuerden que tienen mucho contenido en este canal, tienen muchas horas de estudios verso a verso del Tanakh, de los profetas, ¿no? de la Torá y del Nuevo Testamento que llevamos, bueno, que comenzamos hace poco. Ya estamos en el libro de Romanos, que lo comenzamos hace poquito. De hecho, hasta ahora vamos en el capítulo 1, en la introducción y eso, que también los invitamos a que vean con nosotros ese estudio de Romanos, que es supremamente interesante, como lo es toda la Sagrada Escritura que nuestro Dios nos ha regalado. Así que buena noche a todos, que el Todopoderoso les bendiga, y recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buena noche a todos, shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios, nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah.